En 1965, Warren Buffett compró su primera acción de Berkshire Hathaway por $18. Hoy, 60 años después, esa misma acción vale más de $700,000. Eso es un retorno de 3.888.000%. No es un error de cálculo. 3.888.000% en 6 décadas. Mientras tanto, el trabajador promedio americano, que ganaba el mismo salario en 1965 que hoy, ajustado por inflación, tiene exactamente el mismo poder adquisitivo. Cero crecimiento real en 60 años. La diferencia entre esos dos números no es suerte. Es matemática compuesta, aplicada sin interrupción. Te voy a hacer una pregunta incómoda. Si tienes 30 años hoy y ganas $3,000 mensuales en Paraíba, Brasil, ¿cuánto dinero crees que tendrás cuando llegues a mis 99 años? La mayoría responde algo vago, suficiente para vivir, una casa pagada, tal vez algunos ahorros. Error. Sin un plan matemático específico, llegarás a 99 con exactamente lo que el gobierno te dé. En Brasil, eso significa el techo del INSS, $1.800 mensuales en 2026. 60% de lo que ganas hoy. Esa es tu trayectoria actual, si no cambias nada. Ahora déjame mostrarte la otra trayectoria, la que casi nadie toma porque requiere hacer exactamente lo opuesto de lo que hace la mayoría. Tomas esos mismos $3,000 mensuales, apartas $500 cada mes, no 1,000, no 200, 500 exactos. 16,6% de tu ingreso. Los inviertes en un fondo indexado que replica el Standard & Poor's 500 o el Ibovespa. No tocas ese dinero durante 40 años, ni siquiera miras cuánto tienes. Solo depositas $500 cada mes, como si fuera una factura de luz que no puedes evitar pagar. Al final de 40 años, asumiendo un retorno promedio del 7% anual después de inflación, terminas con $1.120.000 en poder adquisitivo de 2026. Eso te genera $44.800 anuales en retiros seguros al 4%. $3.700 mensuales, más de lo que ganas hoy trabajando. Pero esto solo funciona si empiezas hoy y no paras nunca. La mayoría no empieza, y los que empiezan, paran. Dalbar, una firma de investigación americana, estudió el comportamiento de inversores durante 30 años, desde 1994 hasta 2024. Descubrieron algo brutal. El inversor promedio obtuvo 5,5% de retorno anual. El Standard & Poor's, durante el mismo periodo, rindió 10,2%, casi el doble. ¿Por qué esa diferencia? Porque el inversor promedio compra cuando el mercado sube 20% y vende cuando cae 20%. Hace exactamente lo opuesto de lo que funciona. Compra caro, vende barato. Repite ese error durante 30 años y luego se pregunta por qué es pobre. Ese 4,7% de diferencia entre 5,5 y 10,2 parece pequeño. No lo es. Voy a mostrarte cuánto cuesta realmente. Imagina que inviertes $500 mensuales durante 30 años. A 5,5% terminas con $446,000. A 10,2% terminas con $1.160.000. La diferencia es $714,000 que se evaporaron porque compraste y vendiste en los momentos equivocados. Eso equivale a 23 años de ahorro de $500 mensuales. 23 años de tu vida que trabajaste gratis porque no pudiste controlar tu comportamiento durante 3 décadas. Warren y yo observamos este patrón en Berkshire durante 60 años. Cada vez que el mercado cae 20 o 30%, recibimos cartas de accionistas vendiendo. Cuando sube 50%, recibimos solicitudes de compra. El comportamiento es predecible y fatal. En 2008, cuando el mercado cayó 57%, Berkshire tenía $40,000 millones en efectivo.
compramos. La mayoría vendió en pánico. 3 años después habíamos duplicado ese efectivo. La mayoría todavía estaba recuperándose de las pérdidas porque vendió en el fondo. Esa inversión de comportamiento, comprar cuando otros venden y vender cuando otros compran, explica por qué el 93% de los inversores activos pierde frente al índice en 20 años. Ahora vuelvo a Brasil en 2026. El Ibovespa tiene un retorno histórico de 6,88% anual real en 50 años. Eso significa después de descontar inflación. Pero la mayoría de los brasileños nunca invierte en el Ibovespa. ¿Por qué? Porque la memoria colectiva todavía está marcada por los años 80. Inflación de 200% anual. Ahorros evaporados de la noche a la mañana. Planes económicos que confiscaron depósitos bancarios. Esa experiencia traumática creó una desconfianza generacional hacia cualquier activo financiero. Pero aquí está el problema. El efectivo que guardas bajo el colchón hoy no está más seguro que el efectivo que confiscaron en 1990. La inflación proyectada para 2026 en Brasil es 4,06%. Hoy nos paga 700 millones anuales en dividendos. Hemos recuperado nuestra inversión inicial 5 veces solo en dividendos. Y todavía tenemos las acciones. La mayoría vendió cuando ganó 20%. Segunda decisión, no tocar ese dinero durante 40 años. Esto suena simple, pero es brutalmente difícil. En 2008, cuando el mercado cayó 57%, el 90% de los inversores vendió. Entraron en pánico, vendieron en el peor momento posible. Si hubieras invertido $10,000 en enero de 2008, justo antes del colapso, y no hubieras tocado nada, en 2024 tenías $52,000, más de 5 veces tu dinero, pero si vendiste en marzo de 2009, cuando el mercado tocó fondo, perdiste 43% y probablemente nunca regresaste. La diferencia entre multiplicar por 5 y perder casi la mitad fue una sola variable, no vender. Déjame mostrarte la matemática del pánico. Tienes $100. El mercado cae 50%. Te quedan 50. Vendes. Esperas que el mercado toque fondo. Pero el fondo ya pasó y no lo viste. Cuando decides regresar, el mercado ya subió 30% desde donde vendiste. Ahora tienes que pagar ese 30% de sobreprecio para volver a entrar. Tus $50 compran lo que antes costaba 65. Ya perdiste $15 adicionales por el timing. Y todavía necesitas que el mercado suba 100% desde tu nuevo punto de entrada solo para recuperar tu capital original. El pánico te costó 50%, el timing te costó otros 15% y el camino de regreso te va a costar años. Todo porque vendiste. Ahora compara eso con no hacer nada. Tienes $100. El mercado cae 50%. Te quedan 50. No vendes. Esperas. En 3 años, el mercado recupera y vuelve a 100. En 6 años, llega a 150. En 10 años, a 200. Hiciste exactamente 0 operaciones, pagaste 0 impuestos, tuviste 0 comisiones y multiplicaste tu dinero por 2. Esa es la diferencia entre trading y paciencia, entre intentar ser inteligente y simplemente no ser idiota. Tercera decisión. Aumentar el aporte cada vez que el ingreso suba, no el estándar de vida. El aporte. Si empiezas ganando 2,000 mensuales y ahorrando 600 y 3 años después ganas 3,000, no gastas los 1,000 adicionales en un auto mejor. Aumentas el aporte a 900. Mantienes el estándar de vida constante y dejas que el ahorro crezca. Esta es la trampa donde mueren la mayoría de las fortunas. Ganan más y gastan más. La proporción permanece igual. Siempre viven al límite. Siempre necesitan el próximo aumento. Siempre están a 2 meses de la quiebra personal. En 1955 yo ganaba $5,000 anuales. Vivía con 3,500. En 1960 ganaba 15,000.
Seguía viviendo con 3.500. La diferencia iba completamente a inversiones. Ese gap entre ingresos y gastos fue lo que construyó todo. No la inteligencia, no el trabajo duro, el gap. Warren hace lo mismo. Vive en la misma casa que compró en 1958 por $31.500. Hoy vale $1 millón. Pero el ahorro de no mudarse a una mansión durante 66 años probablemente le generó 100 millones en capital compuesto que pudo invertir en lugar de gastar en mantenimiento de propiedades. Ahora, déjame mostrarte qué pasa si ejecutas estos 3 movimientos. Empiezas a los 25. Ganas 2,000 mensuales. Vives con 1,400. Inviertes 600 mensuales en el índice. Asumes retorno promedio del 9% anual, ligeramente por debajo del histórico para ser conservadores. No tocas el dinero. Cada vez que tu salario sube 10%, tu aporte sube 10%. A los 30 años, tienes $48,000. A los 35, $120,000. A los 40, $230,000. A los 45, $400,000. A los 50, $690,000. A los 55, $1,100,000. A los 60, $1,800,000. A los 65, $2,900,000. $2,900,000 desde cero, con un salario que empezó en 2,000 mensuales, sin heredar, sin ganar la lotería, sin timing perfecto. Solo 3 decisiones sostenidas 40 años. Vivir con el 70%, no vender nunca. Aumentar aportes cuando suben ingresos, eso es todo. No hay secreto, no hay truco. Es matemática mecánica aplicada con disciplina inhumana. Pero ahora viene la parte brutal, la parte que nadie quiere escuchar. Si empiezas a los 35 en lugar de a los 25, con exactamente el mismo plan, terminas con 1,100,000 a los 65, 1,100,000 versus 2,900,000. La diferencia es $1,800,000, casi el doble perdido. ¿Por qué? Porque perdiste 10 años de intereses compuestos en la fase inicial. Esos 10 años entre 25 y 35 son los más valiosos de tu vida financiera, no porque ganes más, porque el tiempo de crecimiento es máximo. Cada dólar invertido a los 25 tiene 40 años para multiplicarse. Cada dólar invertido a los 35 solo tiene 30. Esa década cuesta 1,800,000. Y si empiezas a los 45, terminas con 400,000. Si empiezas a los 55, con 120,000. Cada década de retraso te cuesta aproximadamente 60% del resultado final. Esa es la verdad matemática, que destruye la ilusión de ya empezaré cuando gane más o primero voy a disfrutar mi juventud. No hay juventud que disfrutar si vas a ser pobre a los 60, y no hay cantidad de ingresos futuros que compense el tiempo perdido. Puedes duplicar tu salario a los 40, puedes triplicarlo a los 50, pero nunca vas a recuperar los intereses compuestos de los 25. En 2008 conocí a un hombre de 52 años, ejecutivo exitoso. Ganaba $200,000 anuales. Me preguntó cómo invertir. Le pregunté cuánto tenía ahorrado. $18,000. 18,000 a los 52, ganando 200,000 anuales. Había ganado más de 3 millones en su carrera. Y tenía 18,000. El resto se había evaporado en autos, casas grandes, vacaciones, colegios privados, impresionar vecinos. Le dije la verdad, que era casi imposible recuperarse, que incluso ahorrando agresivamente los próximos 15 años no iba a acumular lo suficiente para mantener su estándar de vida en retiro, que iba a tener que trabajar hasta los 75 o bajar dramáticamente sus gastos a los 65. Me odió por decirle eso, pero los números no mienten, no negocian, no tienen piedad. Compara eso con alguien que empezó a los 25 ganando 30,000 anuales, viviendo con 21,000, ahorrando 9,000. Ese alguien a los 52 años tiene $800,000, con un tercio del ingreso.
$800,000 versus $18,000. La diferencia no es el salario, es la disciplina aplicada 30 años antes. El ejecutivo de $200,000 anuales va a terminar más pobre que el trabajador de $30,000. Esa inversión de resultados es lo más común que verás si observas 50 años. Los que ganan mucho tienden a gastar mucho. Los que ganan poco pero ahorran sistemáticamente tienden a terminar ricos. Warren gana $1 millón anuales como CEO de Berkshire. Podría ganar 50 millones, pero mantiene el millón, y ese gap entre lo que podría gastar y lo que gasta genera más riqueza que cualquier aumento salarial. Ahora hablemos de inflación, porque todos esos números que mencioné asumen que el dólar de hoy vale lo mismo que el dólar de dentro de 40 años. Falso. La inflación promedio en Estados Unidos desde 1920 hasta 2025 ha sido 3,2% anual. Eso significa que $1,000 hoy valen $311 en poder adquisitivo dentro de 40 años. Tu dinero pierde 69% de su valor solo por existir. Si guardas efectivo bajo el colchón, en 40 años te queda menos de un tercio. Esa destrucción silenciosa es la razón por la cual ahorrar no es suficiente. Tienes que invertir. Porque el retorno de la inversión tiene que superar la inflación. Si inviertes al 9% y la inflación es 3,2%, tu retorno real es 5,8%. Esa diferencia es lo que construye riqueza real. En 1973 la inflación alcanzó 11%. Los bonos del gobierno pagaban 6%. Si comprabas esos bonos, estabas perdiendo 5% anual en poder adquisitivo real. Te sentías seguro porque tenías un papel que decía que ibas a recibir tu dinero de vuelta, pero ese dinero valía cada vez menos. Warren llamó a esos bonos certificados de confiscación, porque el gobierno estaba confiscando tu riqueza mediante inflación, mientras tú creías que estabas siendo prudente. La mayoría no entiende que seguridad nominal no es seguridad real. Un bono que te garantiza devolverte $100 en 10 años no te garantiza devolverte el poder adquisitivo de $100. Solo te garantiza los dígitos. Los dígitos no compran comida. Por eso el Standard & Poor's funciona, porque las empresas pueden trasladar la inflación a sus precios. Coca-Cola vendía una botella a 5 centavos en 1980. Hoy vende la misma botella a $2, 40 veces más caro, pero sus costos no subieron 40 veces, subieron 20 veces. El gap es ganancia pura, y esa ganancia fluye a los accionistas. Cuando eres dueño de empresas mediante el índice, eres dueño indirecto de poder de fijación de precios. Eso te protege de la inflación. El efectivo no te protege. Los bonos no te protegen. Las empresas sí. Ahora te voy a decir algo que va a sonar contradictorio. A pesar de todo lo que acabo de explicar sobre empezar inmediatamente, hay una excepción. Deuda. Si tienes deuda con tarjetas de crédito al 18% anual, no inviertas todavía. Paga la deuda primero, porque es matemáticamente imposible que una inversión al 9% supere un costo de deuda del 18%. Estás perdiendo 9% neto cada año que mantienes esa deuda mientras inviertes. La gente me pregunta si deberían invertir mientras tienen deuda estudiantil al 5%. Les digo que sí, porque puedes ganar 9% invirtiendo y solo pagas 5% en la deuda. Ganancia neta de 4%, pero deuda de tarjeta de crédito es diferente. Esa deuda te mata. Primero la eliminas, después inviertes. En 1950 tuve un socio que ganaba bien, pero tenía $15,000 en deuda de consumo. Le presté el dinero para que pagara todo de inmediato. Me devolvió en 2 años con interés mínimo. ¿Por qué hice eso? Porque vi que mientras tuviera esa deuda, iba a tomar malas decisiones por desesperación. Iba a perseguir retornos altos. Iba a apostar.
La deuda distorsiona el pensamiento, te hace vulnerable a estafas, te hace impaciente, te hace codicioso. Eliminar la deuda es eliminar la desesperación, y la desesperación es el enemigo del buen juicio. Pero hay un tipo de deuda que es diferente. Hipoteca. Si compras una casa con 30% de inicial y financias el 70% a 4% en 30 años y el valor de la casa sube 5% anual, estás usando apalancamiento positivo. Tu retorno sobre el capital propio es mucho mayor que 5% porque solo pusiste 30%. Pero eso solo funciona si compras una casa que puedes pagar cómodamente. Si compras una casa que consume 50% de tu ingreso, estás apostando, y las apuestas eventualmente se pierden. Warren y yo nunca compramos casas caras, casas funcionales, nada más. El resto del dinero fue a activos que generan ingresos, no a activos que consumen ingresos. Una casa grande consume impuestos, mantenimiento, servicios, no produce nada. Es un lujo disfrazado de inversión. Ahora regreso al plan. 3 decisiones. Pero hay algo más importante que las 3 decisiones. Algo que nadie menciona. Identidad. Si te identificas como alguien que gasta, vas a gastar. Si te identificas como alguien que invierte, vas a invertir. La mayoría se dice a sí misma, soy de clase media, gano poco, no puedo ahorrar. Esa identidad es una sentencia de muerte financiera, porque cada decisión que tomes va a confirmar esa identidad. En cambio, si te dices, soy un inversionista que temporalmente tiene bajos ingresos, todo cambia. Ahora cada dólar que entra tiene un destino claro. Ahora cada gasto es evaluado contra el costo de oportunidad de no invertir. Ahora cada año que pasa es un año más cerca de libertad financiera. En 1952, cuando todavía era abogado y ganaba relativamente poco, me identificaba como inversionista, no como abogado. El derecho era lo que hacía para generar flujo, la inversión era lo que construía. Esa distinción mental cambió todo. Cada caso que ganaba, cada dólar que cobraba, iba al juego principal, no al juego secundario de impresionar colegas o comprar cosas. Warren era igual. Se identificó como inversionista desde los 11 años. A los 11 compró su primera acción. Nunca dejó de ser inversionista. Todo lo demás fue instrumental. Aquí está el problema con la identidad. La mayoría se identifica con su trabajo. Soy ingeniero, soy maestro, soy vendedor. Y cuando pierden ese trabajo, pierden su identidad, entran en crisis. Pero si tu identidad es inversionista, tu trabajo es solo un vehículo temporal para generar capital que alimenta tu verdadera actividad. Puedes cambiar de trabajo. Puedes ser despedido. Puedes decidir hacer algo completamente diferente. Tu identidad permanece intacta, porque tu identidad no está atada a lo que haces para otros. Está atada a lo que construyes para ti. Segunda trampa de identidad. Comparación social. Si te identificas según lo que tus vecinos tienen, vas a gastar lo que tus vecinos gastan. Si tu vecino compra un auto de $50,000, vas a sentir presión de comprar algo similar. Ese instinto tribal es el que mantiene pobre al 90% de la población. En 1960 conducía un auto de $4,000. Mis colegas abogados conducían autos de $15,000. Me veían como fracasado, pero ese auto de $4,000 me permitió invertir $11,000 adicionales ese año. En 40 años, esos $11,000 se convirtieron en $750,000. El auto de $15,000 de mis colegas valía cero en 10 años. Mi sacrificio de conducir algo modesto me generó $750,000 de diferencia. Eso es 4 años completos de libertad financiera adicional, por conducir algo menos impresionante. Warren maneja esto perfectamente. Vive en una casa normal, conduce un auto normal, come en McDonald's. La gente piensa que es tacaño, error. Es estratégico.
Cada dólar que no gasta en impresionar idiotas es un dólar que trabaja en Berkshire generando más dólares. Él optimiza para libertad, no para apariencia. Y la libertad requiere que ignores completamente lo que otros piensan de tus decisiones de consumo. Si necesitas validación externa, vas a ser pobre. Porque la validación externa cuesta dinero que no tienes. Ahora hablemos de la variable que más asusta: volatilidad. El mercado no sube en línea recta, sube y baja. A veces baja mucho. En 1929 cayó 89% desde el pico hasta el fondo. 89%. Si tenías $100,000, te quedaron 11,000. Esa caída duró 4 años. La mayoría vendió en el camino. Los que no vendieron recuperaron todo en 1954, 25 años después del crash. Y desde 1954 hasta 2025, esos 11,000 se convirtieron en 180 millones. 180 millones. Pero había que aguantar la caída de 89%. Y había que no vender durante 25 años mientras todos te decían que eras idiota por mantener acciones después de un colapso histórico. En 2008 vi exactamente el mismo patrón. El Standard & Poor's cayó 57%. Los que vendieron en el pánico perdieron 57%. Los que mantuvieron recuperaron en 4 años. Y desde 2009 hasta 2025 multiplicaron su dinero por 6. 6 veces en 16 años, atravesando el peor crash desde la Gran Depresión. La diferencia entre perder la mitad y multiplicar por 6 fue una sola cosa: no vender. Pero aquí está el secreto que nadie te dice sobre volatilidad. La volatilidad solo importa si vendes. Si compras el índice a los 25 y no lo tocas hasta los 65, da igual si cayó 50% en el año 30 o subió 30% en el año 35. Lo único que importa es el resultado final 40 años después. Y ese resultado final, históricamente, ha sido positivo en todos los períodos de 40 años en la historia del mercado americano. En 1973 viví la peor recesión desde la Gran Depresión. El mercado cayó 48% en 2 años. La inflación alcanzó 11% anual. Las tasas de interés subieron a 15%. Todo el mundo decía que la bolsa había muerto, que era el fin del capitalismo americano. Warren y yo teníamos efectivo. Compramos. 5 años después, en 1978, quienes compraron en 1973 habían multiplicado su dinero por 3. Quienes vendieron en pánico tardaron 10 años en recuperar lo perdido. Esa experiencia me enseñó algo fundamental. El momento en que todo el mundo dice que es el fin es exactamente el momento en que debes comprar. Pero para poder comprar en ese momento necesitas 2 cosas: efectivo disponible y control emocional absoluto. La mayoría no tiene ninguna de las 2. Voy a contarte algo que cambió mi forma de pensar sobre el dinero. Fue en 1941. Yo tenía 17 años. Mi padre era abogado en Omaha. Ganaba bien para los estándares de la época. Un día me mostró sus cuentas. Me explicó que ganaba $5,000 anuales. Impresionante en 1941, cuando el salario promedio era $1,200. Pero luego me mostró algo más. Me mostró cuánto había ahorrado. $800. En 20 años de trabajo profesional había ahorrado $800. $16 por año. Le pregunté por qué. Me dijo que siempre había algo urgente: una casa más grande, un auto nuevo, educación de los hijos. Nunca sobraba. Ese día entendí que ganar bien no garantiza nada. Lo que importa no es cuánto entra. Lo que importa es cuánto se queda y qué haces con lo que se queda. Ese mismo año, 1941, compré mis primeras 3 acciones de Cities Service. Pagué $114. El dinero que había ahorrado trabajando repartiendo periódicos durante 2 años. La acción cayó a $27. Perdí 76% de mi capital en 6 meses.
Entré en pánico. Vendí cuando recuperó $40. 2 años después, esa acción valía $200. Si hubiera mantenido, habría multiplicado mi inversión por 1,75. En lugar de eso, perdí $74 y aprendí la lección más cara de mi vida. Vender en pánico es el error más costoso que puedes cometer. Es más costoso que comprar caro. Es más costoso que no diversificar. Es más costoso que cualquier otro error porque cristaliza pérdidas temporales en pérdidas permanentes. Warren me dijo una vez que hay 2 reglas en la inversión. Regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Suena simple, no lo es, porque perder dinero en la bolsa no significa que el precio baje, significa vender cuando el precio está abajo. Berkshire ha visto caer sus acciones 40% al menos 5 veces en 60 años. Nunca vendimos, nunca entramos en pánico. Esperamos. Siempre recuperamos. Siempre alcanzamos nuevos máximos. La mayoría hace lo opuesto. Compra cuando sube 40%. Vende cuando cae 40%. Garantiza pérdidas. Se pregunta por qué no funciona. Ahora te voy a mostrar un cálculo que nadie hace. Un error de un solo punto porcentual que te cuesta el equivalente a 5 años de trabajo. Pero antes, necesitas entender por qué tu cerebro te engaña sistemáticamente. En 2026 hay 2 narrativas dominantes en Brasil sobre cómo manejar dinero. Narrativa 1, cripto explota, trading diario multiplica, necesitas ser activo y rápido. Narrativa 2, el sistema está corrupto, los ricos manipulan todo, es imposible ganar siendo trabajador promedio. Ambas narrativas son cómodas, ambas te absuelven de responsabilidad. Ambas garantizan que mueras pobre. La realidad es más incómoda, el sistema no está manipulado contra ti, pero tampoco te va a salvar. Tu jubilación depende exclusivamente de decisiones que tomes hoy y sostengas 40 años. Nadie va a tocar la puerta de tu casa para recordarte que inviertas $500 este mes. Nadie va a obligarte a mantener cuando el mercado caiga 30%. Eres responsable, completamente. Y esa responsabilidad aterra a la mayoría, porque implica que si fallas, no hay excusas. Déjame mostrarte el cálculo del punto porcentual. Inviertes $500 mensuales durante 30 años. A 7% anual, obtienes $543,000. A 8%, obtienes $634,000. La diferencia es $91,000. Ahora calcula cuánto tiempo necesitas trabajar para ahorrar $91,000 si apartas 500 mensuales. 182 meses, 15 años. Un punto porcentual de diferencia sostenido 30 años equivale a 15 años de ahorro. Eso significa que elegir un fondo que cobra 1,5% de comisión anual en lugar de 0,3% te cuesta el equivalente a trabajar gratis durante 15 años de tu vida. La mayoría no calcula esto. Mira solo el precio de entrada. Ignora el costo compuesto de las comisiones. Se pregunta por qué, después de 30 años, tiene la mitad de lo que esperaba. Las comisiones compuestas destruyen más riqueza que cualquier crash. En 2008, el Standard & Poor's cayó 57%. Terrible. Pero 3 años después había recuperado todo. Las comisiones del 1,5% anual nunca se recuperan. Te roban silenciosamente cada año durante 30 años. Al final te han quitado más que cualquier crisis financiera. En Berkshire aprendimos esto comprando See's Candies en 1972. Pagamos $25 millones por una fábrica de dulces. Warren dudó. Le parecía caro. Yo insistí. Vi algo que Warren tardó años en ver completamente. Vi un negocio que podía subir precios cada año sin perder clientes. $1 de capital invertido generaba $4 de ganancia cada año. Eso es retorno del 400% anual sobre capital. Hoy, 54 años después,
SIS nos ha pagado más de $2.000 millones en dividendos. 25 millones se convirtieron en 2.000 millones. Pero aquí está la parte que la mayoría no entiende. Si hubiéramos vendido SIS en 1980 porque ya habíamos triplicado nuestro dinero, habríamos perdido 1.925 millones de esos 2.000 millones, casi todo. La tentación de vender cuando ganas 200% es enorme. Requiere disciplina brutal resistirla, pero ese es exactamente el momento en que no debes vender, porque un gran negocio apenas está comenzando a mostrar su verdadero poder compuesto. La mayoría invierte al revés. Compra acciones mediocres baratas esperando que suban 20%. Las vende cuando suben. Compra otras acciones mediocres. Repite. Paga impuestos cada vez que vende. Paga comisiones cada vez que compra. Al final de 30 años ha tenido 40 posiciones diferentes, todas mediocres, todas vendidas demasiado pronto, y termina con menos dinero que si hubiera comprado un fondo indexado y nunca hubiera tocado nada. Warren llama a esto actividad disfrazada de inteligencia. Parece sofisticado, es estúpido. Ahora vuelvo al trabajador de Paraíba con $3.000 mensuales. Le quedan 40 años hasta la jubilación. 2 caminos. Camino 1. Hace lo que hace la mayoría. Gasta $2.800 cada mes. Ahorra 200 en la cuenta de ahorros. Al final de 40 años tiene $120.000 en poder adquisitivo de hoy. Eso genera $4.800 anuales al 4%, $400 mensuales. Insuficiente para sobrevivir. Depende del INSS. Camino 2. Aparta $600 cada mes, 20% del salario. Los invierte en BOBA 11, el ETF que replica el IBOVESPA. Retorno histórico 6,88% real. Al final de 40 años tiene $1.400.000. Eso genera $56.000 anuales. $4.666 mensuales, más de lo que gana hoy trabajando. Independencia completa del gobierno. La diferencia entre esos dos caminos es una decisión. Apartar 600 en lugar de 200. $400 mensuales de diferencia hoy, $1.280.000 de diferencia en 40 años. Pero aquí está la trampa que invalida todo si no la conoces. La inflación real versus la inflación reportada. Brasil reporta 4,06% de inflación en 2026. Pero si calculas cuánto ha subido el precio de alimentos básicos, vivienda, salud y educación en los últimos 10 años, la inflación real está más cerca del 7%. Esa diferencia de 3 puntos destruye todos los cálculos. Si tu inversión rinde 6,88% y la inflación real es 7%, tu retorno real es negativo 0,12%. Estás perdiendo dinero lentamente. Ese es el juego secreto. El gobierno reporta inflación baja para que la gente no entre en pánico. Pero los precios reales suben mucho más rápido. Tu salario sube 4% nominal. Los precios suben 7% real. Cada año eres 3% más pobre sin notarlo. En 40 años has perdido 68% de tu poder adquisitivo y te preguntas por qué trabajas más y tienes menos. La solución no es perfecta, pero es la única que funciona. Inviertes en activos reales, acciones de empresas que producen cosas que la gente necesita sin importar la inflación. WEG produce motores eléctricos. La demanda de motores no desaparece con inflación, de hecho aumenta porque las empresas necesitan más máquinas para producir más para mantener márgenes. WEG subió 765% en los últimos 10 años. Eso es 14% anual compuesto, muy por encima de cualquier inflación. Pero la mayoría nunca compra WEG. Compra cripto porque escuchó que alguien ganó 1,000% en 3 meses. No entiende que 1,000% en 3 meses requiere vender en el momento exacto del pico.
y nadie sabe cuándo es el pico hasta que ya pasó. Entonces compra después del pico. Ve caer 70% en 6 meses. Vende en pánico. Pierde casi todo. Jura que nunca volverá a invertir. Vuelve al efectivo. Pierde 3% anual contra inflación silenciosamente durante 40 años. Muere pobre. Se pregunta por qué el sistema está corrupto. En 1966, Berkshire valía $19 por acción. En 2026 vale más de $700,000. Eso es un retorno de 3,684,000% en 60 años. Pero no fue lineal. Hubo 5 caídas de más de 30%. En 1973 cayó 59%. En 1987 cayó 37%. En 2008 cayó 51%. Cada vez que caía, los accionistas vendían. Cada vez que vendían, perdían. Los que mantuvieron 60 años sin vender están entre las personas más ricas del mundo. Los que compraron y vendieron 5 veces en esos 60 años tienen retornos mediocres. La diferencia no fue inteligencia, fue paciencia. Te voy a contar la historia de una mujer que entendió esto mejor que la mayoría de los hombres de negocios que conozco. Grace Groner trabajaba como secretaria en Abbott Laboratories. Ganaba salario mínimo. En 1935 compró 3 acciones de Abbott por $180. Nunca vendió. Nunca compró más. Solo mantuvo. Reinvirtió dividendos automáticamente. Cuando murió en 2010, 75 años después, esas 3 acciones se habían convertido en $7 millones a través de splits y dividendos reinvertidos. $180 se convirtieron en 7 millones. Eso es un retorno de 3,888,000%. Exactamente el mismo retorno que Berkshire. Pero Grace nunca leyó reportes anuales, nunca analizó balances, nunca intentó timing del mercado. Solo compró y olvidó durante 75 años. Esa es la estrategia más poderosa que existe y la más difícil de ejecutar, porque requiere no hacer nada durante décadas, mientras todos a tu alrededor hacen algo. La pregunta que me hacen constantemente es, ¿cuándo es el mejor momento para empezar a invertir? La respuesta matemática es, hace 10 años. La segunda mejor respuesta es, hoy. Pero déjame mostrarte exactamente cuánto cuesta cada año de retraso. Empiezas a los 25 años invirtiendo $500 mensuales al 7%. A los 65 tienes $1,200,000. Empiezas a los 30. Todo lo demás igual. A los 65 tienes $840,000. 5 años de retraso te costaron $360,000. Eso equivale a 60 meses de ahorro de $600. 5 años completos trabajando gratis. Empiezas a los 35. A los 65 tienes $580,000. 10 años de retraso te costaron $620,000. Más de la mitad del resultado final se evaporó porque esperaste una década. Ese es el costo brutal del tiempo perdido, y nadie te lo dice porque nadie quiere hacerte sentir mal por haber esperado. Pero yo tengo 99 años. No tengo tiempo para mentiras amables. La verdad es que cada año que esperas te cuesta el equivalente a 2 o 3 años de tu salario completo en el resultado final. Ahora hablemos de deuda. En Brasil, la tasa de interés promedio de tarjeta de crédito es 15% mensual. No anual, mensual. Eso es 435% anual compuesto. Si debes $5,000 en tarjeta y pagas solo el mínimo, en un año debes $26,750. Tu deuda se multiplicó por 5 en 12 meses. Eso no es deuda. Es suicidio financiero, con documentación legal. La mayoría sabe esto. Pero el 72% de los brasileños tiene deuda de tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque el cerebro descuenta hiperbólicamente el futuro.
valora $1,000 hoy infinitamente más que $20,000 en un año. Eso funcionaba cuando éramos cazadores-recolectores y moríamos a los 30. No funciona cuando vives hasta 99. Pero el cerebro no evolucionó para la longevidad moderna. Sigue operando con software de hace 10,000 años. Por eso necesitas reglas absolutas que anulen tus instintos. Regla absoluta número 1. Nunca, bajo ninguna circunstancia, por ninguna razón, uses tarjeta de crédito si no puedes pagar el total al final del mes. Ninguna excepción, ni emergencias, ni oportunidades únicas. Nada. Si no tienes efectivo para pagar algo, no lo compras. Punto. Regla absoluta número 2. Paga todas las deudas existentes antes de invertir un solo real. La matemática es simple. Si debes al 15% mensual y tu inversión rinde 7% anual, estás perdiendo más de 400% anual en el diferencial. Pagar deuda es el retorno garantizado más alto que jamás obtendrás. Regla absoluta número 3. Construye un fondo de emergencia de 6 meses de gastos antes de invertir agresivamente. Sin esto, la primera emergencia te fuerza a vender inversiones en el peor momento posible. Con esto, puedes mantener 30 años sin importar qué pase. Warren me preguntó una vez cuál era el error más grande que veía en inversores inteligentes. Le dije, confunden riesgo con volatilidad. El riesgo es la posibilidad de perder dinero permanentemente. La volatilidad es el precio que pagas por retornos superiores. Si compras un fondo indexado y el mercado cae 30% en un año, no has perdido nada a menos que vendas. Si mantienes 20 años, esa caída del 30% será irrelevante en tu retorno total. Pero la mayoría ve caer 30% y entra en pánico. Vende, cristaliza la pérdida, convierte volatilidad en riesgo real. Ese error cognitivo explica por qué el 96% de los traders pierde dinero. Ven volatilidad, piensan que es riesgo, salen, pierden. En 2020 el mercado global cayó 34% en 22 días. La caída más rápida de la historia, más rápida que 1929, más rápida que 2008. Todos los expertos decían que era el fin. Pandemia global, economía paralizada, desempleo masivo, el Standard & Poor's en 1,800 puntos. Berkshire tenía 140,000 millones en efectivo. Compramos. 5 meses después, el mercado había recuperado todo. Un año después estaba 30% arriba del pico previo. Quienes compraron en marzo de 2020 habían duplicado su dinero en 12 meses. Quienes vendieron en pánico en marzo perdieron el rally más rápido de la historia. Esa es la diferencia entre entender volatilidad y confundirla con riesgo. Ahora voy a decirte algo que cambia toda la ecuación, algo que aprendí después de 60 años invirtiendo con Warren. La mayoría optimiza para maximizar ganancias, error fundamental. Nosotros optimizamos para minimizar arrepentimiento. Son dos juegos completamente diferentes. Maximizar ganancias significa asumir el máximo riesgo posible para obtener el máximo retorno posible. Eso funciona cuando ganas. Pero cuando pierdes, pierdes todo, y no puedes recuperarte de perder todo. Minimizar arrepentimiento significa estructurar tu portfolio de tal forma que puedas dormir tranquilo sin importar qué pase con el mercado. Si el mercado sube 50% y tú solo ganas 30% porque tenías efectivo, no te arrepientes, porque sabías que el efectivo estaba ahí para comprar si el mercado caía. Si el mercado cae 50% y tú caes 30% porque tenías efectivo, no te arrepientes, porque todavía tienes capital para vivir y comprar más. El arrepentimiento solo viene cuando pierdes tanto que no puedes seguir jugando. Ese es el único error verdaderamente fatal. Por eso Berkshire siempre tiene entre 20 y 40% en efectivo. No porque pensemos que el mercado va a caer, sino porque si cae, queremos tener la capacidad de comprar, y si no cae,
No nos importa perder algunos puntos de retorno. Esa opcionalidad vale más que maximizar retorno en cada momento, pero la mayoría hace lo opuesto. Invierte 100% cuando el mercado sube. No tiene efectivo cuando cae. Se ve forzado a vender inversiones para cubrir gastos. Vende en el fondo, pierde permanentemente, se arrepiente para siempre. Déjame contarte sobre la estagflación de los años 70, de 1973 a 1982, inflación promedio 8% anual. Llegó a 11% en 1974. El mercado de valores no subió durante una década completa. Si compraste el Standard & Poor's en 1973 y vendiste en 1982, tuviste cero retorno nominal y perdiste 70% de poder adquisitivo por inflación. Esa fue la peor década para estar en la bolsa desde la Gran Depresión. Pero Warren y yo no vendimos. Compramos negocios completos. Compramos Sears. Compramos Buffalo Evening News. Compramos participaciones en Washington Post. Todos esos negocios podían subir precios para compensar inflación. Todos generaban efectivo que podíamos reinvertir. Al final de los 80, cuando la inflación finalmente bajó, teníamos el triple de capital que en 1973. La mayoría que mantuvo acciones del Standard & Poor's durante esa década perdió contra inflación. ¿Por qué nosotros ganamos? Porque no dependíamos de apreciación de precios. Dependíamos de generación de efectivo, y los negocios que generan efectivo sobreviven cualquier entorno inflacionario. Esa lección se aplica directamente a Brasil en 2026. Donald Trump acaba de asumir la presidencia americana. Sus políticas de commodities van a generar volatilidad brutal en los próximos 4 años. Pero volatilidad en commodities significa oportunidad para empresas brasileñas que dependen de exportación. Vale, Petrobras, Suzano, todas van a ver fluctuaciones del 30 al 50% en sus precios de acción en los próximos años. La mayoría va a vender cuando caigan. Nosotros compraríamos cuando caigan si estuviéramos empezando hoy, porque empresas que producen hierro, petróleo y celulosa no van a dejar de existir porque Trump imponga aranceles. Van a ajustar, van a encontrar nuevos mercados, van a sobrevivir. Y cuando sobreviven una crisis, emergen más fuertes porque la competencia débil murió. Aquí está el problema que nadie discute abiertamente. El Ibovespa tiene un retorno histórico del 6,88% real en 50 años. Suena sólido, pero ese promedio esconde una verdad brutal. 30 de esas 50 años tuvieron retornos negativos. Eso significa que en el 60% del tiempo, el mercado cayó o subió menos que la inflación. Solo en 20 de esos 50 años, 40% del tiempo, el mercado generó retornos reales positivos. Y la mayoría de esos retornos vinieron en solo 10 años extraordinarios. 1991, 1997, 2003, 2009, 2016. Años donde el mercado subió más del 30% real. Si te perdiste esos 10 años porque vendiste en pánico antes, tu retorno promedio en los otros 40 años fue casi cero. Eso explica por qué la mayoría pierde, incluso en un mercado que sube 6,88% promedio. Porque no están presentes en los 10 años que importan. Y nadie sabe cuáles serán esos 10 años hasta que ya pasaron. Por eso la única estrategia que funciona es estar siempre invertido. Siempre. Sin excepciones. Sin intentar timing. Porque el costo de perderte los mejores 10 días del mercado en 30 años es catastrófico. Si inviertes 10,000 reales en el Ibovespa y mantienes 30 años con un retorno del 6,88% anual, terminas con 74,000 reales. Pero si te pierdes los mejores 10 días de esos 30 años porque vendiste antes, tu retorno cae a 3,2% anual. Terminas con 26,000 reales.
La diferencia entre 74,000 y 26,000 es 48,000 reales. Todo ese dinero se evaporó porque no estuviste presente durante 10 días. 10 días en 30 años. Eso es 0,09% del tiempo total. Menos del 1% del tiempo determina 90% del resultado, y tú no sabes cuándo serán esos días hasta que ya pasaron. En 1987, el mercado cayó 22% en un solo día. El lunes 19 de octubre, el peor día en la historia de la bolsa americana. Peor que 1929, más rápido, más violento. La mayoría vendió ese día o al día siguiente. Berkshire tenía efectivo. Compramos. Los siguientes 3 años el mercado subió 68%. Quienes compraron el 19 de octubre de 1987 duplicaron su dinero en 36 meses. Quienes vendieron ese día tardaron 6 años en recuperar lo perdido. 6 años de crecimiento económico, innovación tecnológica, expansión empresarial. Y ellos se lo perdieron todo porque vendieron en el peor día posible. ¿Por qué vendieron? Porque el cerebro humano está diseñado para evitar dolor inmediato. Caída del 22% en un día es dolor inmediato intenso. Vender elimina ese dolor, pero crea un dolor mucho mayor 6 años después cuando te das cuenta de lo que perdiste. El cerebro no es bueno calculando dolor futuro, solo siente dolor presente. Voy a hacer una pausa aquí para preguntarte algo directamente. ¿Has estado escuchando durante 30 minutos? ¿Has escuchado los números? ¿Has visto los ejemplos históricos? ¿Has entendido la matemática de los compuestos? ¿Has visto el costo del tiempo perdido? Entonces, ¿por qué todavía no has empezado? No me digas que no tienes dinero. Si ganas 3,000 reales mensuales y gastas 3,000, entonces tienes un problema de gasto, no de ingreso. No me digas que vas a empezar el próximo mes. El próximo mes siempre está a 30 días de distancia. No me digas que estás esperando el momento correcto. El momento correcto fue hace 10 años. El segundo mejor momento es ahora. La verdad incómoda es esta. No has empezado porque empezar requiere admitir que has estado equivocado durante años, y el cerebro humano prefiere mantener un error consistente que admitir inconsistencia pasada. Eso es disonancia cognitiva, y es más poderosa que cualquier argumento racional que yo pueda darte. Ahora déjame mostrarte exactamente qué hacer si finalmente decides empezar hoy. Paso 1. Calcula tu gasto mensual real. No lo que crees que gastas, lo que realmente gastas. Revisa tus extractos bancarios de los últimos 3 meses. Suma todo. Divide por 3. Ese es tu gasto promedio real. La mayoría descubre que gasta 20 a 30% más de lo que pensaba. Paso 2. Resta ese gasto de tu ingreso mensual. Lo que sobra es tu capacidad de ahorro. Si no sobra nada, tienes 2 opciones. Aumentar ingreso o reducir gasto. No hay tercera opción. Paso 3. Toma el 20 al 30% de tu ingreso bruto. No de lo que sobra, del ingreso bruto. Esa es tu meta de ahorro. Si ganas 3,000, tu meta es 600 a 900 reales mensuales. Paso 4. Abre una cuenta en una corretora brasileña. XP, Rico, Clear, cualquiera funciona. Paso 5. Configura transferencia automática de tu cuenta bancaria a la corretora el día después de recibir tu salario. 600 reales automáticos, antes de pagar cualquier otra cosa, antes de alquiler, antes de comida. Primero, el ahorro. Paso 6. Compra BOBA 11 o IBUV 11. BOBA replica el IBOVESPA, IBUV replica el Standard & Poor's 500. No importa cuál, ambos funcionan. Paso 7. No mires el saldo durante 6 meses. No leas noticias financieras. No escuches pronósticos. Solo deposita 600 reales cada mes y compra más BOBA 11. Paso 8. Repite durante 40 años. Eso es todo. 8 pasos. Nada más, nada menos. La mayoría complica esto innecesariamente. Buscan la acción perfecta, el timing perfecto, la estrategia perfecta.
Pierden años investigando. Mientras tanto, el tiempo compuesto se evapora. Warren me dijo algo en 1970, que nunca olvidé. Es mejor estar aproximadamente correcto que precisamente equivocado. Comprar boba 11 cada mes, sin pensar es aproximadamente correcto. Esperar el momento perfecto para comprar la acción perfecta es precisamente equivocado. Porque el momento perfecto nunca llega. Y cuando crees que llegó, ya pasó. WEG es un ejemplo perfecto de lo que sucede cuando encuentras una gran empresa y la mantienes. En 2015 WEG cotizaba a 10 reales por acción. En 2025 cotiza a 86 reales. Eso es 765% de retorno en 10 años, 14% anual compuesto. Muy superior al Ibovespa, muy superior a la inflación, muy superior a cualquier cuenta de ahorros. Pero la mayoría nunca compró WEG. ¿Por qué? Porque WEG no es emocionante. Fabrica motores eléctricos, nada sexy. Nada que te haga rico en 3 meses. Solo un negocio sólido que crece consistentemente década tras década. Ese es exactamente el tipo de negocio que debes buscar. Aburrido, predecible, rentable. La emoción en inversiones es enemiga de los retornos. Cuanto más aburrida tu cartera, mejor duermes. Cuanto mejor duermes, menos vendes en pánico. Menos vendes en pánico, más dinero acumulas. En 2007, Warren y yo teníamos $44,000 millones en efectivo. El mercado subía 20% anual. Todo el mundo compraba. Bancos de inversión nos llamaban anticuados. Decían que estábamos perdiendo oportunidades, que el mercado había cambiado, que las reglas viejas ya no aplicaban. Nosotros esperamos. No compramos nada durante 2 años. Nos sentamos sobre $44,000 millones en efectivo, ganando 4% mientras el mercado subía 20%. Parecíamos tontos. En 2008, el mercado colapsó. Esos $44,000 millones se convirtieron en el activo más valioso del planeta. Compramos todo lo que pudimos. Goldman Sachs, General Electric, Harley Davidson, todas a precios de liquidación. 3 años después, habíamos duplicado ese efectivo. Los que nos llamaron anticuados en 2007 estaban quebrados en 2008. La paciencia se ve como debilidad durante mercados alcistas. Se convierte en superpoder durante mercados bajistas, pero solo si tienes efectivo cuando llega el colapso. Esa es la diferencia entre inversión y especulación. El especulador necesita que el precio suba mañana. El inversor no le importa si el precio cae mañana. De hecho, prefiere que caiga porque puede comprar más barato. El especulador juega contra otros especuladores. El inversor juega con el tiempo. El especulador gana solo si vende en el momento correcto. El inversor gana automáticamente si espera suficiente tiempo. Son juegos completamente diferentes. 96% de las personas juegan especulación pensando que es inversión. Por eso 96% pierde. Ahora te voy a contar algo sobre el Standard & Poor's 500 que probablemente no sabes. Desde 1950 hasta 2025, 75 años, el Standard & Poor's tuvo retorno promedio de 10,2% anual nominal, pero en esos 75 años, solo en 18 años, el retorno estuvo entre 8 y 12%. En los otros 57 años, el retorno fue o mucho más alto, arriba de 20%, o negativo. Eso significa que el mercado casi nunca te da el retorno promedio. Te da años extraordinarios seguidos de años terribles. Si esperas el retorno promedio cada año, vas a estar perpetuamente decepcionado. Pero si entiendes que el promedio viene de extremos, puedes mantener durante los años terribles sabiendo que los años extraordinarios vendrán.